¿Alguna vez has sentido que mientras más cuentas sobre ti, más te saboteas sin darte cuenta? Hay cosas que parecen inofensivas, pequeñas, incluso naturales, pero cuando las compartes estás abriendo puertas que quizás nunca debiste abrir. Puertas que dan acceso no solo a la crítica, sino a la envidia, a la manipulación, al juicio o incluso a que pierdas poder sobre tu propia vida. Hoy quiero revelarte algo que muy pocas personas se atreven a decirte con esta claridad. Hay aspectos de ti que no deberían ser compartidos con nadie. Y te lo digo con firmeza, con convicción, y desde la experiencia hay 6 cosas que nunca, y te lo repito, nunca deberías contar a nadie, ni siquiera a tu mejor amigo, ni a tu pareja, ni a tu madre, ni a nadie en quien confíes ciegamente. Porque cuando aprendes a guardar ciertas partes de ti en silencio, no te estás cerrando al mundo, te estás fortaleciendo desde dentro. Te haces más libre, más consciente, más enfocado. Y esto no tiene nada que ver con desconfianza patológica ni con paranoia. Tiene que ver con inteligencia emocional, con protección energética, con sabiduría práctica. Es una forma de respeto profundo hacia ti mismo y hacia tu camino. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede marcar un antes y un después en cómo manejas tu vida personal, tus relaciones y tu poder interior. Hay cosas que se guardan no por miedo, sino por madurez. Porque el silencio, bien usado, es una muralla protectora. Y después de este video, vas a entender por qué. Antes de continuar, si este tipo de contenido resuena contigo, te invito a suscribirte a este canal. Subo videos todos los días con herramientas que transforman tu mentalidad, tu energía y tu vida. Y si estás aquí, no es casualidad. Es porque hay una parte de ti que está lista para despertar. Ahora sí, pasemos a la primera de estas 6 cosas que nunca deberías compartir. Escucha con atención, porque esta es probablemente la que más está saboteando tu crecimiento sin que te des cuenta. Tus planes antes de que se hagan realidad. Aquí es donde muchas personas bien intencionadas, soñadoras, ambiciosas, se caen. Creen que contar sus metas es motivador, que hablar de lo que van a hacer es una forma de comprometerse, de generar expectativa, de atraer apoyo. Pero lo que no saben, lo que nadie les dijo, es que cada vez que sueltan una meta demasiado pronto, están debilitando su poder. Están regalando una parte de su energía a un entorno que no siempre está preparado para cuidarla. Déjame explicártelo con claridad. Cuando compartes un objetivo importante con otras personas, tu mente experimenta lo que los psicólogos llaman una respuesta de logro anticipado. Es decir, tu cerebro recibe una recompensa emocional, dopamina, serotonina, endorfinas, como si ya hubieras logrado ese objetivo, solo por haberlo contado. Es como si tu sistema interno dijera, ya está hecho, cuando en realidad no has movido ni un dedo. Y ese subidón químico que se supone deberías sentir al final del camino, lo estás sintiendo antes de dar siquiera el primer paso. ¿Y qué ocurre entonces? Te relajas, te desenfocas, pierdes el hambre, sientes sin darte cuenta que ya cumpliste. Y tu objetivo se transforma en palabras bonitas, pero vacías. Esto no es un invento, no es teoría conspirativa, es ciencia pura y es experiencia de vida. Te lo digo porque lo he visto una y otra vez en personas con gran potencial que fracasan no por falta de talento, sino por exceso de discurso. Hablan más de lo que actúan, publican más de lo que construyen, anuncian más de lo que concretan. Y en esa sobreexposición de su futuro, diluyen su presente. Pero hay más. Cuando compartes tus planes antes de tiempo, también los estás exponiendo a la energía de los demás. Y aquí no estamos hablando solo de envidia, estamos hablando de juicio, de duda, de miedo proyectado. Porque hay personas que, sin mala intención, cuando escuchan tu idea, activan sus propios miedos y te los devuelven en forma de consejo, frases como, ¿estás seguro? No es tan fácil como parece. Eso ya lo intentó fulano y no funcionó. A lo mejor deberías pensarlo mejor.
Y si tú no estás completamente firme por dentro, si tu convicción no está arraigada, esas palabras se te meten en la mente como veneno silencioso. No te matan de golpe, pero te debilitan, te llenan de dudas, te paralizan, hasta que un día, sin saber por qué, abandonas el proyecto, lo pones en pausa o lo postergas indefinidamente. Y lo más triste es que muchas veces esas personas ni siquiera lo hacen por maldad, lo hacen por miedo, por inseguridad, porque les cuesta ver que tú podrías lograr algo que ellos no se atreven ni a intentar. Y tú, sin darte cuenta, estás regalando tu visión a personas que ni siquiera han construido la suya. Por eso quiero que recuerdes esta frase. Lo que se gesta en el silencio crece con fuerza. Lo que se grita antes de tiempo se marchita con el eco. Mira a tu alrededor. Las personas realmente exitosas, los que sí han construido algo significativo, no son los que más hablan, son los que más actúan, son los discretos. No porque sean tímidos, sino porque entienden el valor del foco. Cada palabra que sueltas es energía. Y si gastas esa energía en convencer a otros, te estás quedando sin combustible para lo que realmente importa construirlo. ¿Y qué hay del famoso compromiso público? Esa idea de que si lo cuento, me obligo a cumplirlo. Déjame ser brutalmente honesto contigo. El compromiso que realmente vale no es el que tienes con la gente, es el que tienes contigo. Si necesitas que los demás te miren para moverte, entonces tu motivación es débil. Si solo actúas cuando hay testigos, tu disciplina no es real. Los verdaderos procesos de transformación no se anuncian, se viven, se sufren, se construyen en silencio, en la oscuridad, en el anonimato. Mientras otros duermen, tú trabajas. Mientras otros hablan, tú te enfocas. Sin aplausos, sin likes, sin validación externa. Solo tú, tu meta y el sonido de tu respiración en medio del esfuerzo. Entonces, ¿qué hacer? Trabaja en silencio. Deja que tus acciones hablen cuando estés listo. Comparte solo con personas clave. Personas que se han ganado el derecho de escuchar tu visión. Personas que no te juzgan, que no compiten contigo, que no se comparan. Y sobre todo, protege tu energía. No todo lo que piensas debe ser dicho. No todo lo que sueñas debe ser anunciado. Y no todo lo que deseas debe ser compartido. Tus planes son semillas, y las semillas no se lanzan al viento para que todos las vean. Se entierran, se riegan, se protegen del clima, se cuidan con paciencia, y un día brotan. Y ese día no necesitas explicarlos, porque el fruto habla por sí solo. Ese es el comienzo del poder personal. Esa es la primera cosa que debes guardar en silencio. Y en la siguiente parte vamos a hablar de algo todavía más delicado, tus debilidades emocionales y por qué compartirlas con las personas equivocadas puede volverse tu peor error. Segunda cosa que nunca deberías compartir con nadie, tus debilidades emocionales, especialmente con personas que no han demostrado tener la madurez para sostenerlas con respeto y comprensión. Hay momentos en la vida en los que simplemente no puedes más. Días en los que el mundo pesa, en los que sientes que algo dentro de ti se ha roto y lo único que deseas es que alguien te escuche. Alguien que te entienda, que te abrace con palabras, que te diga que todo estará bien. Es natural, eres humano. Y en tu humanidad hay dolor, hay miedo, hay incertidumbre, pero también hay algo más profundo, algo que debes cuidar con un celo absoluto, tu mundo interno. Porque no todas las personas están listas para recibirlo, no todas las personas saben sostenerlo, y lo más importante, no todas las personas merecen verlo. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Confunden vulnerabilidad con exposición. Confunden cercanía con confianza. Confunden impulso emocional con sabiduría interior. Y en medio de esa confusión, revelan partes de sí mismos que jamás deberían haber compartido con quien simplemente no estaba preparado para comprenderlas. Hablar de tus emociones profundas es un acto poderoso. Sí, pero solo cuando lo haces en el lugar correcto, con la persona adecuada y desde la conciencia, no desde la urgencia. Porque la vulnerabilidad mal canalizada no construye intimidad, destruye
tu centro. Te deja expuesto, frágil y a veces incluso avergonzado. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has contado algo muy personal, una herida, un miedo, una inseguridad, a alguien que simplemente no supo qué hacer con esa información? Quizás se lo tomó a la ligera, lo minimizó con un chiste, lo desvió con un consejo inútil o peor aún, lo usó en tu contratiempo después. No porque sea una mala persona necesariamente, sino porque no estaba emocionalmente capacitado para cargar con lo que tú le diste. Y tú, sin darte cuenta, le entregaste algo valioso. Le abriste una puerta a lo más delicado de tu ser y al hacerlo también le diste una forma de poder sobre. Cuando compartes tu dolor con alguien que no tiene la conciencia suficiente, te conviertes en una versión distorsionada ante sus ojos. Ya no eres tú, eres el que lloró por su ex, el que dijo que no se sentía suficiente, el que estaba al borde de rendirse. Y aunque tú sigas adelante, aunque tú te fortalezcas, esa persona ya te ha encapsulado en ese momento débil que le mostraste. Te ve a través de esa lente, te reduce a un instante y ese juicio silencioso empieza a modificar incluso la forma en la que tú te ves a ti mismo. No se trata de guardarlo todo, no se trata de ser una roca sin grietas, se trata de entender que tu alma no es un micrófono y que no todas las emociones necesitan ser amplificadas, porque la mayoría de la gente no escucha para comprender, escucha para responder, para juzgar, para comparar o en el peor de los casos, para recordar lo que dijiste y usarlo más adelante como argumento en tu contra. La vulnerabilidad es una herramienta sagrada. No es para cualquiera, no es para todo momento, y no es para alimentar el drama ni para generar atención. Es para crecer, para sanar, para evolucionar, y solo puede florecer en ambientes de confianza verdadera, en espacios donde hay silencio genuino, empatía profunda y madurez emocional. Un terapeuta, un mentor, una amistad forjada con los años, personas que han demostrado que su presencia no es circunstancial, que su escucha no es superficial, que sus palabras no buscan impresionar sino sostener. Esas personas sí merecen tus verdades, pero el resto del mundo no. Porque aquí hay una verdad incómoda, muchos solo te escuchan para alimentar su curiosidad, para sentirse superiores, para coleccionar historias ajenas que puedan repetir luego en otro círculo, como si fueran anécdotas inofensivas. Pero tú no eres una anécdota, tu dolor no es entretenimiento, tus emociones no son contenido para conversaciones ajenas. Lo que sientes es real, lo que te pasa es importante, pero el valor de esa emoción no está en cuántas personas la escuchan, sino en lo que tú haces con ella. A veces lo que necesitas no es hablar más, es escribir, es caminar en silencio, es respirar profundamente hasta que el ruido se calme dentro de ti. Es quedarte solo contigo y escuchar lo que tu alma intenta decirte sin interrupciones externas. Porque hay heridas que sanan más rápido cuando no están siendo tocadas por demasiadas manos. Y no se trata de desconfianza, se trata de discernimiento. Hay una diferencia inmensa entre abrirte con alguien que puede ayudarte y abrirte con alguien solo porque estaba disponible. Y esa diferencia, si no la reconoces a tiempo, puede costarte caro. La próxima vez que sientas la urgencia de contarle a alguien lo que te duele, detente un momento. Respira. Pregúntate, ¿esta persona ha demostrado que sabe cuidar lo que se le entrega? ¿Esta persona ha sido leal cuando otros han sido débiles? ¿Esta persona escucha desde el alma o desde la lengua? Si la respuesta es no, entonces guarda silencio. No por miedo, sino por respeto, porque tu mundo interior no es un escenario, es un templo. Y un templo no se abre a cualquiera. ¿Sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que cuando aprendes a cuidar tu vulnerabilidad, te haces más fuerte. Ya no necesitas tanto la validación externa. Ya no dependes de que alguien te entienda, porque tú te entiendes, porque tú te sostienes, porque tú has aprendido a estar contigo en los días grises, sin regalar tu dolor al primero que aparece. Y cuando te sostienes a ti mismo, el mundo deja de tener poder sobre ti.
En la próxima parte vamos a tocar un tema igual de importante: ¿por qué nunca deberías compartir tu situación financiera con nadie, especialmente cuando no tienes estabilidad? Porque el dinero, al igual que las emociones, también expone partes de ti que pueden ser fácilmente malinterpretadas, juzgadas o usadas para manipularte. Tercera cosa que nunca deberías contar a nadie: tu situación financiera, especialmente cuando no es estable. Hay una línea muy fina entre la sinceridad y la exposición innecesaria, entre la transparencia y el descontrol emocional. Y cuando se trata del dinero, esa línea se vuelve todavía más delicada. Lo que hoy cuentas con la intención de desahogarte, mañana puede convertirse en un juicio silencioso que te persigue en cada conversación, en cada mirada, en cada trato que los demás tengan contigo. Hablar de tus finanzas puede parecer algo inocente, un comentario al pasar, una confesión espontánea, un intento de generar empatía o simplemente un desahogo. Pero lo que muchas personas no comprenden es que el dinero cambia la percepción que los demás tienen de ti. Te guste o no, el dinero o la falta de él modifica la forma en que la gente te trata. Y una vez que revelas tu situación económica, ese dato empieza a pesar más que tu carácter, más que tu talento, más que tu esencia. Imagínalo así: cuentas que estás pasando por un mal momento económico. No lo haces con mala intención, solo necesitas compartirlo. Esperas comprensión, quizás un poco de apoyo moral, pero la mayoría de las veces lo que recibes es algo más sutil y mucho más peligroso: lástima. Y la lástima, aunque muchos la confunden con compasión, en realidad es una forma elegante de colocarte por debajo. Desde ese momento, sin que lo notes, algunos empiezan a verte como el que siempre está complicado, el que no puede solo, el que siempre necesita ayuda. Y aunque no te lo digan directamente, esa etiqueta se instala. Y lo más grave no es que ellos lo piensen, lo más grave es que tú, con el tiempo, puedes empezar a creértelo. El dinero no debería definirte, pero en el mundo en que vivimos, muchas veces lo hace. Y si tú mismo te encargas de difundir tu escasez, estás reforzando esa narrativa en tu entorno. Estás diciéndole al mundo: esto es lo que soy, cuando en realidad solo es lo que estás atravesando. Ahora vayamos al otro extremo. Supón que estás en una buena racha. Estás ganando bien, creciendo, avanzando, y con la misma espontaneidad decides compartirlo. Lo haces con orgullo porque te ha costado llegar hasta ahí. Pero lo que no siempre consideras es que no todos están listos para celebrar tu éxito. El dinero, cuando se menciona, activa inseguridades en los demás. Aparece la envidia, la comparación, la competencia silenciosa. Personas que antes eran cercanas, ahora te miran con recelo. Comentarios disfrazados de chiste, como: claro, tú que ya tienes plata, empiezan a aparecer. Ya no te ven como inspiración, sino como amenaza. Y entonces surge una paradoja cruel. Cuando estás mal, te compadecen. Cuando estás bien, te envidian. Y en ambos casos, el resultado es el mismo: pierdes poder. Porque el dinero que mencionas se convierte en la base sobre la que los demás te evalúan. Ya no eres tú, eres el que está mal o el que tiene suerte. Pero en ninguno de esos casos te ven con claridad. Te reducen a un número, a una cifra, a una situación momentánea. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú mismo, sin darte cuenta, puedes empezar a vincular tu valor personal a tu estado financiero. Cuando estás mal, te sientes menos. Cuando estás bien, te sientes más. Y ese vaivén emocional es uno de los mayores ladrones de paz que existen, porque siempre estás condicionado por algo externo. Y mientras eso ocurra, nunca vas a sentirte libre. Por eso necesitas entender algo con absoluta claridad. Tu economía es un dato privado, no un tema de conversación casual. No porque tengas que vivir con vergüenza, no porque tengas algo que ocultar, sino porque tu estabilidad interna necesita límites. Y uno de los más poderosos es aprender a callar sobre lo que los demás no necesitan saber.
El dinero tiene una conexión directa con tu autoestima, con tus creencias, con tus heridas. Hablar de él sin conciencia es como abrir una caja fuerte, sin clave. Cualquiera puede entrar, curiosear, robar, juzgar. Pero cuando mantienes tu situación financiera con discreción, estás eligiendo proteger tu paz. Estás poniendo una barrera sutil pero poderosa entre lo que vives por dentro y lo que los demás pueden tocar desde fuera. Y no, esto no significa que nunca debas pedir ayuda. Claro que puedes hacerlo, pero el error está en contarlo todo, a todos sin filtrar. Contárselo a quien no puede ayudarte, a quien solo quiere saber, a quien se alimenta del drama o de la comparación. Cuando tú expones tu bolsillo sin necesidad, estás regalando tu narrativa a oídos que no la merecen. Hay personas que, al saber que estás mal, usarán esa información como ventaja, para manipularte, para controlarte, para opinar sin que se lo pidas. Y hay otras que, al saber que estás bien, querrán acercarse solo por interés. El resultado es el mismo, tu paz interior se ve comprometida. Por eso quiero dejarte 3 ideas clave, 3 pilares que puedes grabarte desde hoy. Primero, tu economía no te define. Tu carácter, tu ética, tu mentalidad, tu capacidad de reinventarte, eso es lo que realmente importa. El dinero va y viene, pero tu esencia permanece. Segundo, no expliques tus carencias. Trabájalas en silencio. No necesitas justificarte, ni dar lástima, ni esperar que otros te entiendan. Necesitas foco, necesitas dirección, necesitas construir. Tercero, no presumas tus logros. Deja que se noten solos. La humildad no es esconder lo que has logrado, es dejar que hables sin necesidad de gritarlo. Porque quien realmente está creciendo no necesita anunciarlo. Su energía lo dice todo. Tu economía es como una habitación privada. En ella guardas tu esfuerzo, tus errores, tus aciertos, tus planes. Y como toda habitación privada debe tener puerta, cerradura y criterio. No todo el que toca merece entrar, y no todo el que entra merece quedarse. En la siguiente parte vamos a tocar algo todavía más íntimo, los secretos familiares. Esas historias, heridas o situaciones que no te corresponden contar, pero que muchas veces compartes sin pensar en las consecuencias. Y que al hacerlo puedes romper la confianza más importante que existe, la que otros han depositado en ti. Cuarta cosa que jamás deberías contar a nadie: los secretos, errores o situaciones íntimas de tu familia y personas cercanas, especialmente cuando no te corresponde hacerlo. Hay una clase de silencio que no nace del miedo, ni de la indiferencia, ni de la represión. Es un silencio que nace del respeto, del discernimiento, de la conciencia profunda de que hay historias que no son tuyas, que hay verdades que aunque las conozcas no te pertenecen, y que abrir la boca en el momento equivocado puede herir más que cualquier acto violento. Porque cuando hablas de alguien sin su permiso, no solo estás revelando información, estás rompiendo un pacto invisible, el pacto de la lealtad. A lo largo de la vida, todos somos testigos de episodios oscuros, momentos delicados, decisiones equivocadas o etapas difíciles en la vida de las personas que amamos: padres, hermanos, hijos, amigos, parejas, seres humanos que, como tú, atraviesan su propio laberinto. A veces te confían sus errores, a veces los descubres sin que nadie te los cuente, a veces los ves caer y también los ves levantarse. Y en ese proceso algo muy importante ocurre: te conviertes en guardián de una parte de su intimidad. Pero aquí viene el problema: muchas personas, sin mala intención, cruzan una línea sin darse cuenta. Hablan de esas historias ajenas como si fueran propias. Revelan detalles por impulso, por necesidad de desahogo, por necesidad de sentirse escuchados. O peor aún, por sentirse interesantes ante los demás. Y ahí es donde el daño comienza. Puede parecer un comentario inocente, una anécdota familiar, una confesión camuflada en confianza. Pero
Lo que para ti es una historia, para otro es una herida abierta, y al compartirlo, estás hurgando donde no debes. Estás entregando una parte de alguien que tal vez aún no ha sanado, que tal vez aún no está listo para que el mundo lo sepa. Imagínalo por un instante. Tu madre, tu hermano, tu pareja te cuentan algo en un momento de fragilidad. Algo que les duele, que les pesa, que les avergüenza. Lo hacen porque confían en ti, porque sienten que eres un refugio. Y luego, sin pensarlo mucho, tú hablas de eso con alguien más. Tal vez no das nombres, tal vez lo cuentas como ejemplo, pero en el fondo lo sabes, estás rompiendo un límite. Ese límite es invisible, pero real. Y una vez que lo cruzas, ya no puedes retroceder. Porque las palabras, una vez dichas, no se pueden recoger. Y la confianza, una vez rota, no siempre se puede reconstruir. Y aquí es donde se revela una verdad que duele cuando compartes la intimidad de alguien más. Lo haces más por ti que por él. Lo haces para aliviarte, para hablar, para sentirte acompañado. Pero ese alivio tuyo puede ser el sufrimiento de otro. Y esto no es solo una cuestión ética, es una cuestión emocional. La traición no siempre ocurre por acciones grandes. A veces ocurre por palabras pequeñas, dichas en momentos que parecían inofensivos. Y ese tipo de traición es la más difícil de perdonar, porque no fue con mala intención, fue con descuido, fue con inconsciencia. Hay algo que muchas personas aún no han entendido: las historias no se comparten, se protegen. Si alguien te confía un error del pasado, un secreto familiar, una vergüenza personal, no es para que lo uses como tema de conversación, es para que lo guardes como si fuera tuyo. Como si al contarlo tú sintieras la misma vergüenza, el mismo dolor o el mismo miedo que sintió quien te lo compartió. Porque al final eso es el respeto, cuidar lo que duele, incluso cuando no te duele a ti. Ahora, ¿quiere decir esto que nunca puedes hablar de nada que involucre a otros? No. Pero hay una diferencia enorme entre compartir algo con una finalidad constructiva, con alguien que puede ayudarte a procesarlo desde la madurez y la privacidad, y hablar por costumbre, hablar por desahogo emocional sin filtro. En esos casos, estás usando la vida de alguien más como excusa para vaciar tu ansiedad. Y eso, aunque sea comprensible, no es justo. Debes preguntarte cada vez: ¿me corresponde contar esto? ¿Este detalle construye o solo entretiene? ¿Estoy protegiendo a esta persona o simplemente me estoy protegiendo de mi propio silencio? Porque a veces guardar silencio es incómodo. Claro que lo es, pero es el precio de la lealtad. Y la lealtad, hoy más que nunca, es un valor escaso pero innegociable. Hay personas que solo necesitan una vez para confiar en ti, pero necesitan toda una vida para volver a hacerlo después de que las traicionaste. Y lo más triste es que no siempre te lo dicen, no siempre te enfrentan, simplemente se alejan, se cierran, dejan de contarte cosas. Y tú no entiendes por qué, pero en su corazón saben que ya no pueden confiar, porque tú mismo, con una sola frase, rompiste el espacio seguro que les ofrecías. Y aquí va algo más profundo aún: tu reputación también se construye con los secretos que eliges no revelar. La gente te observa, escucha cómo hablas de otros, y aunque tú creas que estás ganando confianza por ser transparente, en realidad estás perdiendo respeto. Porque si hoy hablas así de tu familia, ¿qué dirás mañana de ellos? No importa si la persona con la que hablas es cercana. No importa si no lo va a repetir. Lo importante es si tú fuiste leal. Porque la integridad no se mide por lo que los demás hacen con lo que dices, sino por lo que tú eliges no decir, aun cuando podrías hacerlo. La verdadera madurez emocional se demuestra cuando sabes qué guardar. Cuando comprendes que no todo lo que sabes debe ser compartido, que hay luchas que no te corresponde explicar, que hay historias que por respeto deben quedarse donde nacieron. En un mundo donde todos quieren saberlo todo, donde la vida de los demás se ha vuelto entretenimiento, donde las conversaciones íntimas se filtran en forma de chismes, tú puedes decidir ser diferente. Puedes ser el que protege, el que honra, el que cuida, incluso en silencio. Porque ese silencio, lejos de ser vacío, está lleno de valor.
Y si alguna vez dudas, recuerda esto: lo que no te pertenece no lo toques, lo que te han confiado cuídalo como un tesoro, y lo que duele, protégelo con más fuerza que cualquier otra cosa. En la siguiente parte, vamos a hablar de uno de los temas más sensibles de todos: tu relación de pareja. Y por qué, cuando decides contar lo que pasa entre ustedes a personas externas, sin darte cuenta, estás debilitando el vínculo más importante que tienes. Quinta cosa que jamás deberías compartir con nadie: los desacuerdos, conflictos o detalles íntimos de tu relación de pareja. Hay relaciones que se construyen con palabras y hay relaciones que se destruyen con ellas. No siempre por lo que se dice dentro de la pareja, sino por lo que uno de los dos elige decir fuera de ella. Una relación de pareja no es solo amor, besos o complicidad. Es también un espacio sagrado donde se tejen acuerdos silenciosos. Miradas que dicen confío en ti, momentos en los que uno cae y el otro sostiene, silencios que no se explican pero que ambos entienden. En ese espacio, los desacuerdos son inevitables. Las diferencias existen, las discusiones llegan. Pero lo que no debería llegar nunca es la exposición innecesaria de esos momentos frente a terceros. Hoy en día muchas personas han confundido el vínculo íntimo con un tema de conversación abierta, como si todo lo que ocurre dentro de una relación necesitara ser contado, analizado, opinado por otros. Y es aquí donde, sin darse cuenta, se rompe lo que debería haberse cuidado con el alma: la privacidad emocional de la pareja. No estamos hablando de secretos que deben ocultarse por vergüenza. Estamos hablando de esa línea invisible que protege la confianza. Esa frontera que se traspasa cuando, después de una discusión, uno de los dos corre a contarle todo a una amiga, a un familiar, a alguien externo, con el único objetivo de sentirse validado o comprendido. Pero lo que ocurre en ese proceso es mucho más grave de lo que parece. Cuando tú hablas mal de tu pareja con alguien más, aunque sea en un momento de dolor, de enojo o de frustración, estás sembrando una idea negativa en la mente de esa persona, una imagen que puede quedarse ahí incluso cuando tú ya hayas perdonado, cuando ya hayas sanado, cuando todo haya pasado. Para ti fue solo una descarga emocional. Para el otro fue un retrato de la persona que amas, y ese retrato se vuelve permanente. Piénsalo así: discutes con tu pareja, te sientes herido, confundido, molesto y decides contárselo a un amigo o a un familiar. Le cuentas detalles, citas palabras, expresas tu decepción, te sientes aliviado. Pero lo que no notas es que esa persona ya no va a ver a tu pareja con los mismos ojos. Ya no va a poder separar ese momento puntual de la imagen total. Y a veces, ni siquiera tú podrás hacerlo. Porque cada vez que cuentas un conflicto, lo revives, lo agrandas, lo reafirmas y sin darte cuenta, lo inmortalizas. Ahora, lo más irónico es que muchas veces lo haces porque crees que eso te va a ayudar, que al hablarlo vas a entenderlo mejor, que vas a recibir un consejo que te ilumine. Pero la mayoría de las veces, lo que recibes es una opinión sin contexto, porque nadie, absolutamente nadie, conoce los matices de tu relación como tú. Nadie ha vivido tus silencios, tus reconciliaciones, tus promesas, tus miedos compartidos. Entonces, ¿cómo podrían juzgar con justicia lo que solo tú has sentido? Y aquí viene el punto más peligroso: cuando eliges contar lo negativo, rara vez cuentas también lo positivo, rara vez dices, ayer discutimos fuerte, pero hoy amanecimos tomados de la mano. No, generalmente solo compartes lo malo, lo hiriente, lo que en ese momento arde. Y así, sin quererlo, estás deformando la narrativa completa de tu historia de amor. Y más allá de eso, hay algo mucho más profundo. Cada vez que eliges hablar de los errores de tu pareja con alguien más, estás restándole poder a la única conversación que realmente importa, la que debes tener con tu pareja. Cuando compartes el conflicto con alguien externo antes de resolverlo con la persona involucrada, estás desviando tu energía. Estás buscando justicia donde deberías estar buscando entendimiento. Estás pidiendo aliados
dónde deberías estar buscando soluciones. Porque lo que sucede dentro de una relación se resuelve dentro de la relación, no en un grupo de amigos, no en una cena familiar, no en un chat de WhatsApp, y mucho menos como una historia ligera de contar. Y si sientes que necesitas apoyo, está bien. Todos necesitamos un hombro. Pero elige con sabiduría a quién se lo pides. No se trata de encerrarte en ti mismo, sino de filtrar con inteligencia. Habla solo con personas que entienden el valor de la privacidad, que no tomarán partido, que no verán tu historia como un espectáculo, sino como una situación que requiere respeto. Lo que pasa entre dos no necesita opinión de un tercero, a menos que sea alguien profesional, a menos que sea alguien neutral, a menos que lo hagas con el propósito claro de construir, no de destruir. Y aquí va una verdad dura pero necesaria: muchas relaciones no se rompen por lo que pasa entre los dos, se rompen por lo que uno de los dos contó a los demás. Porque una vez que expones lo íntimo se contamina. Lo que era de ustedes ahora es de todos. Y cuando eso pasa, se pierde algo que cuando se va rara vez regresa: la confianza ciega. Confianza no solo en lo que el otro hace, sino en lo que el otro calla, en lo que elige guardar, en lo que decide proteger, incluso cuando las cosas no están bien. Y es que hay algo que solo las parejas más sabias entienden: que proteger la privacidad no es fingir que todo está bien. Es decidir que aunque haya caos, ese caos se enfrenta con los ojos del otro, no con los oídos de extraños. Por eso, cada vez que sientas el impulso de contar lo que está pasando entre tú y tu pareja, detente, respira, pregúntate: ¿esto lo cuento para resolver o para que alguien me dé la razón? ¿Esto ayuda a construir o solo a desahogarme momentáneamente? ¿Estoy siendo justo con quien amo o estoy usando su error como excusa para no enfrentar lo que tengo que enfrentar? Si la respuesta te incomoda, entonces sabes lo que tienes que hacer: callar, esperar, procesar. Y hablar solo cuando lo hagas desde la calma, desde el amor, desde la madurez. Y sobre todo, hablar con la única persona que puede cambiar las cosas: tu pareja. En la siguiente parte vamos a hablar de algo todavía más delicado: tus secretos de éxito, esos que, si los compartes demasiado pronto o con las personas equivocadas, pueden convertirse en tu mayor debilidad. Sexta cosa que nunca deberías contar a nadie: tus secretos de éxito, especialmente cuando el proceso aún está en construcción. Hay una trampa silenciosa en el camino hacia cualquier logro. Una trampa que no se ve, que no se anuncia, pero que ha hecho caer a más soñadores que el fracaso mismo. Es el deseo de compartirlo todo demasiado pronto. La necesidad de contar cómo lo estás logrando, qué método estás usando, qué estrategia estás aplicando, qué decisión marcó la diferencia. Y no lo haces por vanidad necesariamente. A veces lo haces porque te sientes entusiasmado. Porque algo dentro de ti se enciende y quiere gritar al mundo: encontré el camino. Pero ese grito, por muy legítimo que sea, puede costarte mucho más de lo que imaginas. El éxito, el verdadero éxito, no se alcanza solo con ideas. Se construye con enfoque, disciplina y silencio. Porque hay una ley no escrita en la vida: lo que revelas antes de tiempo lo debilitas. Lo que expones sin que esté consolidado lo haces vulnerable. Y no solo vulnerable a los demás, vulnerable a ti mismo. Porque hablar demasiado de cómo lo estás logrando puede llevarte a perder el norte, a cambiar tu ritmo para complacer preguntas externas, a buscar validación antes que resultados. Piénsalo por un momento. Estás desarrollando un proyecto, estás aplicando una rutina que por fin funciona, estás ejecutando un plan que comienza a dar frutos, y alguien se te acerca y te pregunta: ¿cómo lo estás haciendo? Y tú, desde el entusiasmo, lo cuentas todo. Compartes la estructura, el paso a paso, el detalle. Lo haces creyendo que estás inspirando, que estás motivando, que estás compartiendo abundancia. Pero lo que no sabes es que desde ese momento ya no estás solo en tu proceso. Ya hay ojos encima, ya hay expectativas, ya hay comparaciones. Y a veces, incluso sin que lo sepas, ya hay resistencia. Porque el éxito no se ve igual para todos. Lo que para ti es
fruto de trabajo duro, para otros es una amenaza. Lo que tú vives como una victoria, otros lo reciben como un recordatorio de lo que no han conseguido. Y en lugar de motivarlos, los irrita. Y cuando eso pasa, lo que debería ser una celebración se convierte en una competencia. El ser humano, por naturaleza, tiende a proteger su ego. Y cuando se ve enfrentado al éxito ajeno, ese ego puede tomar formas muy peligrosas: envidia, crítica pasiva, boicot emocional, sabotaje disimulado. No todo el que te sonríe celebra tu crecimiento. No todo el que te aplaude quiere verte arriba. Y no todo el que pregunta cómo lo hiciste lo hace por admiración. A veces lo hace por control. A veces por querer copiar sin haber vivido el proceso. Y lo más grave, a veces lo haces solo para encontrar la forma de frenarte. Aquí es donde entra una de las enseñanzas más importantes que puedes aprender. Tu proceso es tu ventaja. Y esa ventaja no debe estar al alcance de cualquiera. Compartir los secretos de cómo has llegado hasta donde estás no te convierte en generoso. No necesariamente. A veces te convierte en ingenuo, porque no todos van a usar esa información para crecer. Algunos la usarán para competir contigo, otros para minimizar tu esfuerzo, y algunos para intentar replicarlo sin tener tu mentalidad, tu historia, tu propósito. Y aunque no lo consigan, el simple hecho de intentarlo ya altera el entorno, ya cambia la dinámica, ya reduce tu diferencia. Y en un mundo tan saturado de información, la diferencia es: mira a tu alrededor. Las personas realmente exitosas, las que han construido imperios, las que han levantado algo desde cero, no son las que publican cada paso en redes, ni las que detallan todo en tiempo real. Son los que avanzan en silencio, los que protegen su método, los que entienden que el conocimiento sin contexto puede ser un arma de doble filo. Porque el éxito no es una fórmula universal. Lo que funciona para ti no le sirve a todo el mundo. Pero cuando lo compartes como si fuera una receta mágica, te expones a dos riesgos: que alguien lo copie mal y manche tu nombre al fracasar, o que alguien lo copie bien y lo use en tu contra. Y aquí va algo más profundo. El éxito, además de ser un logro, es una responsabilidad. Requiere sostenerlo, protegerlo, nutrirlo, y cuando gastas tu energía en explicar cómo lo lograste, estás quitándosela al verdadero objetivo: seguir avanzando. No todo se cuenta, no todo se comparte, no por egoísmo, sino por estrategia. ¿Quieres ayudar a otros? Hazlo con lo que ya está consolidado, con lo que resistió la prueba del tiempo, con lo que sabes que funciona no solo para ti, sino que puede adaptarse a otros. Pero lo que aún estás construyendo, lo que aún estás puliendo, guárdalo, cuídalo, protégete. El mundo no necesita más información, necesita más resultados, más ejemplos reales, más acciones sólidas que discursos precoces. Y tú no necesitas aplausos en el camino, necesitas llegar. Así que antes de compartir lo que te está funcionando, pregúntate: ¿está listo para ser contado? ¿Estoy buscando inspirar o impresionar? ¿Esto fortalece mi proceso o lo debilita? Porque si tu motivación al contar tus secretos de éxito es recibir reconocimiento, entonces aún no estás preparado para sostener ese éxito. Porque el verdadero éxito no se construye con aprobación externa, se construye con disciplina interna. Y el que entiende esto deja de hablar y empieza a construir más en silencio, no por miedo, sino por sabiduría, no por desconfianza, sino por enfoque, no por egoísmo, sino por visión. En la próxima parte vamos a ir aún más profundo, porque si crees que el poder está solo en lo que dices, en realidad está en lo que eliges callar. Nos adentraremos en la conclusión y reflexión más potente de todo este camino. A veces creemos que el verdadero poder está en lo que somos capaces de decir, en la elocuencia, en tener siempre una respuesta, en hablar con seguridad, sin pausas, sin dudas, como si el conocimiento solo valiera cuando se expresa, como si la verdad tuviera que gritar para ser respetada. Pero hay un tipo de poder mucho más profundo, mucho más sutil y, paradójicamente, mucho más efectivo: el poder del silencio.
Estamos llegando a un punto crucial. Ya conoces las 6 cosas que deberías guardar solo para ti. Pero ahora es momento de ir más allá de la lista, de tocar la raíz, porque detrás de cada una de esas recomendaciones, no revelar tus planes, tus debilidades, tu situación financiera, los secretos de otros, los problemas de pareja o tus fórmulas de éxito. No hay una regla superficial. Hay una filosofía de vida, una comprensión silenciosa pero poderosa. No todo debe ser dicho, y aprender a callar es una forma de sabiduría. Vivimos en un tiempo en el que todo se comparte, donde parece que si no lo dices, no existe. Si no lo publicas, no vale. Si no lo cuentas, no importa. Y ahí es donde se pierde el valor de lo sagrado, de lo íntimo, de lo verdaderamente tuyo. En medio de tanta transparencia forzada, lo privado se ha vuelto revolucionario. ¿Te has dado cuenta? Hoy el que calla destaca, el que guarda brilla con un tipo de luz distinta, porque el silencio, en un mundo de ruido constante, es una afirmación poderosa. Es como si dijeras: no necesito tu aprobación para sentirme seguro con quien soy. No necesito tu validación para seguir mi camino. Y no es que el silencio sea ausencia, no. El silencio es presencia pura, es foco, es fuerza, es autocontrol. Es elegir cuándo hablar, con quién hablar y sobre todo cuándo no hacerlo. Porque cada vez que tú decides callar algo importante, no estás reprimiéndote, estás eligiendo. Y esa elección, cuando es consciente, se convierte en una de las expresiones más altas del dominio personal. Dominar el silencio es dominar la dirección de tu energía, porque hablar cuesta. Cada palabra tiene un precio. Lo que cuentas, lo entregas. Y no siempre vuelve. A veces lo que compartes es usado con sabiduría. Otras veces se convierte en un arma, en una historia distorsionada, en un juicio que te acompaña por años. Y lo que más duele no es la traición ajena. Lo que más duele es saber que tú mismo entregaste ese material con tus propias palabras, sin necesidad, sin filtro, por impulso, por no saber detenerte a tiempo. Y entonces uno aprende. A veces por amor, a veces por decepción, pero lo aprende. Aprende que no todas las verdades necesitan ser defendidas, que no todos los dolores necesitan ser gritados, que no todos los logros necesitan ser anunciados. Aprende que lo más valioso no siempre se comparte, a veces se protege. Y aquí quiero que te detengas un momento. Respira hondo, haz memoria, recuerda todas esas veces en las que hablaste demasiado, en las que te abriste con quien no debías, en las que explicaste tu vida esperando comprensión y recibiste juicio. Recuerda cuántas veces te sentiste vacío después de hablar, cuando pensaste que ibas a sentirte mejor. ¿Y sabes por qué no lo sentiste? Porque el alma no encuentra alivio cuando se expone, encuentra alivio cuando se honra. Y honrarse a uno mismo muchas veces significa callar, guardar, cuidar, no por cobardía, sino por dignidad. ¿Has notado que las personas más sabias son también las más silenciosas? No porque no tengan nada que decir, sino porque no necesitan decirlo todo. Observan, escuchan, esperan. Hablan solo cuando saben que sus palabras van a construir algo. Nunca para llenar el espacio, nunca por nervios, nunca por necesidad de atención. Y ese tipo de silencio impone. No es pasividad, es poder. La verdadera seguridad no se nota cuando hablas mucho. Se nota cuando no necesitas hablar para sentirte firme, cuando no necesitas explicar tu valor, ni defender tus decisiones, ni justificar tus emociones. Solo estás, y tu sola presencia, tu forma de mirar, tu forma de actuar, ya lo dice todo. Hay una fuerza serena en el alma de quien ha aprendido a guardar, a construir sin anunciar, a avanzar sin pedir permiso, a sanar sin gritar su herida, a amar sin tener que demostrarlo todo el tiempo. Y esa fuerza se cultiva en el silencio. ¿Sabes qué es lo que más respeto genera? No el que habla de sus planes, sino el que aparece con resultados. No el que narra sus batallas, sino el que demuestra con acciones que sobrevivió. No el que presume su éxito, sino el que lo vive en paz. Porque
El que necesita contar todo el tiempo lo que hace, a veces está intentando convencerse a sí mismo. En cambio, el que calla, ese ya está convencido y solo está ocupado haciendo. Entonces, si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que hay detrás de estas 6 cosas que no debes contar. No es censura, no es desconfianza generalizada, no es frialdad, es dirección, es foco, es madurez. Es elegir qué parte de ti compartes y qué parte reservas como tu santuario personal. No estás obligado a contar tu vida, no estás obligado a explicar tu dolor, no estás obligado a abrir tus puertas cada vez que alguien toca. No necesitas justificarte para ser respetado, no necesitas exhibirte para ser valorado. Porque lo que verdaderamente importa se nota sin ser dicho, se intuye, se vibra, se siente. Y cuanto más profundo es algo, menos necesita palabras. Y aquí va una última reflexión antes de pasar a la siguiente parte. Tu vida no es un espectáculo. Tu intimidad no es contenido. Tu historia no es propiedad pública. Es tuya, es tu legado, es tu construcción y como tal merece cuidado. Y el primer paso para cuidarla es el silencio. En la siguiente parte entraremos en la aplicación práctica de este concepto, cómo aprender a establecer límites sin necesidad de explicarlos y cómo proteger tu energía sin convertirte en una persona cerrada. Porque una cosa es guardar silencio y otra es levantar muros. Octava parte. Entramos ahora en un terreno tan importante como el silencio mismo, los límites. Porque callar no es lo mismo que alejarse. Reservarse no es lo mismo que desconectarse. Y guardar para uno no significa cerrarse al mundo. Muy por el contrario, establecer límites claros es una forma superior de conexión, más auténtica, más sana, más libre de ruidos innecesarios. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Confunden discreción con frialdad. Confunden cautela con desconfianza. Confunden privacidad con aislamiento. Pero si algo debes entender, si algo quiero que te lleves con absoluta claridad, es esto: el que pone límites no se está alejando del mundo, se está acercando a sí mismo. Vivimos en una cultura en la que se celebra el acceso libre a todo, donde todo es compartido, comentado, reaccionado, donde pareciera que quien no se abre por completo está escondiendo algo. Pero lo que pocos comprenden y aún menos practican es que la verdadera fuerza personal comienza cuando tú eliges lo que dejas entrar, lo que dejas salir y lo que proteges como inviolable. Poner límites no es una declaración de guerra, es un acto de paz. Paz contigo mismo primero, porque al establecer un límite estás diciéndole al mundo: esto soy, esto necesito y esto no voy a negociar. Y eso no solo es legítimo, es necesario, porque si no decides por ti, otros decidirán por ti. Si no eliges lo que compartes, otros lo exigirán como si fuera suyo. Si no marcas hasta dónde pueden llegar contigo, terminarás siendo arrastrado por voluntades ajenas. Y eso no es vida, eso es abandono de uno mismo. ¿Sabes cuál es una de las causas más profundas del agotamiento emocional? No son las tareas, no es el trabajo, no es la rutina. Es la sobreexposición voluntaria y constante al juicio de los demás. Es vivir con las puertas abiertas, esperando que todos comprendan, valoren, respeten, cuando en realidad muchos solo entran para curiosear, criticar o desordenar lo que encuentran. Por eso los límites son necesarios. Y no se trata de decir no de forma agresiva. No se trata de andar a la defensiva. Se trata de reconocer tu espacio interno como un terreno sagrado, de entender que no todos tienen por qué saber qué piensas, qué sientes, qué decides, de asumir que no necesitas explicar cada cambio, cada distancia, cada silencio, porque no todo se explica, no todo se debate. Hay cosas que simplemente se hacen, se viven, se sostienen con la fuerza de quien sabe que no vino a complacer, sino a vivir en coherencia. Aprender a poner límites es
También aprender a soportar la incomodidad de no ser entendido, porque muchos no van a comprender tu nuevo silencio, tu reserva, tu distancia selectiva. Están acostumbrados a la versión de ti que lo daba todo, que respondía todo, que explicaba hasta el cansancio. Y cuando de pronto comienzas a guardar para ti, a decir menos, a proteger más, se sienten desconcertados, incluso ofendidos. Pero eso no es tu problema. Ese es el precio que pagas por tu evolución, porque toda transformación verdadera exige un reajuste en tus vínculos. Algunos se van, otros se quedan, y unos pocos, los correctos, crecen contigo. Ahora bien, ¿cómo se ponen límites sin caer en la rigidez o en el rechazo? Primero, deja de justificarte. No tienes que dar explicaciones por cada cosa que decides guardar para ti. Tu vida es tuya. Tu camino es tuyo, y la energía que gastas explicando por qué no compartes todo, puedes usarla para avanzar en silencio. Segundo, elige tu círculo con lupa. No todos tienen que saber de ti, no todos lo merecen. Rodéate de personas que entienden que el respeto no necesita acceso total, que saben que la intimidad es un privilegio, no un derecho. Tercero, aprende a decir no sin sentir culpa. Un no a tiempo puede salvarte de meses, incluso años, de desgaste emocional. Y si alguien no entiende tu no, tampoco entendería tu sí. Cuarto, haz del silencio tu respuesta estándar ante lo invasivo. No tienes que responder a todo lo que te preguntan. No tienes que contar lo que no sientes. No tienes que abrirte solo porque te lo piden. Tu historia es tuya. Tu proceso es tuyo. Y tu versión también lo es. Y por último, recuerda que poner límites no es dejar de amar. De hecho, es amar mejor. Con conciencia, con equilibrio, con respeto mutuo. Porque cuando tú sabes dónde acabas tú y dónde empieza el otro, puedes vincularte desde la libertad, no desde la necesidad. El que no pone límites termina actuando en función de lo que los demás esperan. Termina deformándose para encajar. Y lo que empieza como un acto de amabilidad acaba siendo una forma de traición hacia uno mismo. ¿Y sabes cuál es la mejor parte de todo esto? Que cuando aprendes a establecer tus propios límites, también comienzas a respetar los límites de los demás. Ya no te duele cuando alguien guarda silencio. Ya no te ofendes si alguien se reserva algo, porque entiendes, porque reconoces, porque has pasado por ahí. Los límites no separan, ordenan, no enfrían, depuran, no alejan, seleccionan, y esa selección no se basa en superioridad, sino en necesidad vital, porque tú no estás aquí para exponerte a todo. Estás aquí para florecer en el terreno que tú elijas. Y en ese terreno tú decides quién entra, qué se muestra, qué se guarda y qué se protege con el alma. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo transformar esa nueva reserva personal en poder creativo. Porque todo lo que hoy decides no compartir puede convertirse mañana en tu motor más poderoso.